Pues sí, mi estimado Cobro, ya ves que te había comentado eso. Ya ves que ha habido una pequeña polémica ahí que se desató con el final de la obra de Jujutsu Kaisen, no sé si la conozcas. ¿Qué opinas de eso? ¿Tú qué opinas de la obra en general? ¿Qué opino de la obra en general? Pues la verdad a mí la obra me gusta, aunque cabe recalcar de que es, por así decirlo, un gusto culposo y que es algo a lo que le dedico bastante tiempo al canal. O sea, es un gusto, por así decirlo, masoquista. Eh, Tiene sus detallitos, la obra pues está bien y tiene sus cositas por mejorar, pero ajá. Bueno, ya no se puede mejorar porque terminó, obviamente, pero ajá. Bueno, me habían comentado por ahí que que los fans no estaban nada contentos con el final y creo que mi estimado Leori igual me había comentado que quería crear contenido, pero los fans pueden que no tomen tan bien esto. ¿Algo así me enteré, Leori, o estoy mal? Sí, no, yo tenía como 50 videos de Jujutsu ya listos para salir y nada más subí el primero y me empezaron a llover fueron mis primeros videos con comentarios malos, de hecho, que la gente se ponía un poco agresiva o que me insultaban, incluso uno me pasó la dirección de mi casa y yo no sé por qué, si yo ya me la sé, pero cosas así me empezaron a pasar. Qué caray, pues mira, aquí entre nosotros tres, y pues que nadie más nos escucha. ¿De dónde, mira, si tuviéramos que empezar, qué es lo malo, qué es aquello que la obra no puso ante los fans, que es que muchos dicen que el final ha sido malo, que los personajes no fueron aprovechados? ¿Qué es lo primero que ustedes dirían que la obra no les dio? Muy buena pregunta, Corvo. Lo que ahora no le dio, prácticamente no le dio todo, o sea, desarrolló el personaje, digamos, se abrieron unas tramas muy importantes que al final de cuentas ni se resolvieron, o sea, simplemente Kenyaku decía cosas como, bueno, los militares, por el tema de los militares que fue muy importante, entre comillas, que este tipo decía, no, que los militares se retiraron porque sufrieron algunas pérdidas, o sea, por fuera de cámaras. Temas también como el hecho de por qué Tengen tenía la momia de Sukuna en su guarida. Y pues prácticamente, pues todo desarrollo de personajes, ya lo había comentado, y ciertos detalles más. O sea, Jujutsu Kaisen daba para alrededor de unos 500 capítulos aproximadamente, pero fue prácticamente rusheado y a lo último se le sentía, no sé si es el desapego o desprecio por parte del autor de su obra y pues terminó como terminó. Vaya, 500 capítulos más. Mi estimado Loro, ¿qué opinas acerca de esto? ¿Cuál es tu opinión acerca, como para empezar en esta tertulia, verdad? Yo concuerdo con Corvo. Yo siento que le faltaron muchas cosas para desarrollar, que sí daba para muchos más capítulos de los que acabaron siendo. Yo siento que Gege o le metió nitro para acabar la serie, porque según decían que su estado de salud no estaba muy bueno, o de plano ya no se le ocurrió nada, porque cerró tramas, este, muy rápidamente, personajes que ya luego parecía que le iba a dar desarrollo y nunca lo hizo, otros personajes que no los presentan y después no hacen nada, los desviven como si no sirvieran, que eso medio lo puedo entender en algunas situaciones, pero lo vi muy, innecesario. Lo de los militares también, o sea, no entendí ni para qué lo metió, parece que fue como que lo metió, se le olvidó y luego dijo, ay, sí es cierto esto y ya describió que acabó. Mm, Mira, ese punto acerca de los personajes me intriga mucho porque tengo entendido de que varios de ellos, como ustedes lo han comentado, fueron, si no mal desperdiciados, fueron como que ni siquiera llevados a un nivel aceptable. Un ejemplo que me puedan dar de un personaje que ustedes hayan visto, por ejemplo, mi estimado Corvo, un personaje que diga, ¿sabes qué? Este pudo haber tenido el potencial de ser uno de los mejores, pero no llegó su tiempo con este autor. Yuki Tsukumo, la maestra de todo. El personaje, pues tanto en historia como digamos en aporte a la trama, pues fue prácticamente nulo a pesar de que tenía un trasfondo interesante, que era recipiente del plasma estelar, que era hechicera de guerra especial, que era maestra de todo.
y nunca se le vio interactuar con su alumno más allá del flashback que nos mostraron cuando todo era un niño. La única función que cumplió ella, que no fue nada importante, fue simplemente ser un pequeño obstáculo en el camino de Kenjaku para que éste pudiera apoderarse de Tengen, que como saben ya Tengen había evolucionado lo suficiente y se ha vuelto prácticamente un espíritu maldito. Entonces Yuki lo único para lo que sirvió ahí fue para que la mataran y pues dejarle unas notas salir de las nalgas a Itadori para que mejorara su técnica de... mejorar las propiedades de su energía maldita al golpear el alma del oponente. Ok. ¿Y dónde te hubiera gustado ver a ese personaje? En el combate final contra Sukuna, la verdad. Yo creo que ella no debió morir. No creo que ese personaje hubiera sido necesario que la mataran. O sea, siento que habían personajes que necesitaban vivir. No los que murieron, los que sobrevivieron al final de la pelea contra Sukuna, que prácticamente Sukuna no mató a nadie. A Goyo lo mató porque la trama lo requería, porque el personaje le entorpecía la trama por lo poderoso que era, listo. Choso pues murió porque necesitaban haber una fuga para una víctima para la técnica de Sukuna, el fuga. Y Kashimo pues Kashimo es solo Kashimo. Pero el resto de personajes ahí supuestamente habían muerto, pero luego los vemos al final como si nada hubiera pasado. Y yo creo que pues Yuki, por la forma en la que se usó y murió, pues creo que no, el personaje daba para que continuara con vida y hubiera hecho el aporte final en la batalla contra Sukuna. Ok, muy interesante, mi estimado Corvo, de eso vamos a hablar más adelante. Y tú, mi estimado Leorio, ¿qué personaje tú dices, sabes qué? Sin problema hubiera hecho maravillas en la obra, pero porque el autor no lo quiso así, no hizo nada. Yo tengo dos muy claros, pero son creo que más que nada porque me gustaron los personajes. Uno sería es más, ni me acuerdo el nombre, porque Gege lo dejó como interesante y luego no lo volvió a usar y nada más lo desvivió. Y intenté buscarlo, pero no lo encontré. Que es este personaje de los Juegos del Sacrificio, que era compañero de Rey Star, que podía... Hasanouki, muchas gracias. Que podía hacer explotar partes de su cuerpo, que se quitaba un diente, lo lanzaba, explotaba y se curaba con energía inversa. Fue un personaje que me pareció muy interesante y que Gege lo deja ahí como de que, bueno, se va a hacer algo. ¿Qué? ¿Quién sabe? Pero sigue siendo un participante y tiene una técnica pues interesante, puede crear explosiones. Pero prácticamente lo volvió a traer en los capítulos finales, acelerado, lo desvivió, no hizo nada. Ya en los últimos minutos, siento que simplemente se deshizo de él cuando le pudo haber dado alguna cosa, y eso pasó con la mayoría de personajes que introdujo en el juego de sacrificio. Y el otro, que me duele profundamente, es Noritoshi Kamo, que yo siento que es el Neji de Jujutsu Kaisen. Porque tiene una trama buenísima con lo de su madre, y Gege desarrolló, por así decirlo, empezó a desarrollar bastante bien para que al final, en el juego del sacrificio, sirviera como un saco de boxeo para el primo convertido en maldición de Maki, y ya, cuando iba perfecto, lo estaba desarrollando, le estaban dando muy buen trasfondo, su historia, ver que él sí se preocupaba por sus compañeros, y de repente nada más es, ¡pum!, se acabó y ya. Y no lo vemos. Cuando desvivieron a Mai, la única que fue a verlo fue la brujita, y ni Todo, ni Kamo, ni los demás salieron ahí, no mostraron, ni después como que mostraran algún interés o algún diálogo relacionado con eso. Entonces también siento que Gege sí le pegó muy fuerte a esa persona. ¿Y dónde te hubiera gustado ver a estos dos personajes? Al primero me hubiera gustado que tuviera alguna cosa más en la pelea final, o que le hubiera dado un poco más de pelea a Tengen, o quisiera algo, y a Kamo
que hubiera tenido más participación, que le hubiera dado algún power up, porque Choso mostró que se podía hacer más cosas con lo de la sangre, o que hubiera, por ejemplo, en Shibuya, yo nunca entendí por qué Mekamaru genuinamente dijo que él no tenía posibilidades de sobrevivir y lo mandó a otra parte, cuando sus habilidades hubieran sido muy útiles, pero sí, o sea, más participación o en Shibuya o en otra parte. Pues mira, hablaste de un personaje, en este caso, antes de abordar este tema, debo decir que los personajes que has mencionado, como los que mencionó Corvo, es cierto, hubieran hecho maravillas en la obra, de haber tenido el tiempo, el desarrollo, y quizás el autor de haber tenido como que la imaginación, el tiempo de hacer que ellos brillaran, pero hay algo que muchas veces olvidamos y que mucha gente afirma en los comentarios, que es que el personaje principal siempre fue Gojo Satoru. ¿Ustedes creen que este comentario es cierto o es falso? La verdad es que Gojo sí es el Jujutsu Kaisen, pues prácticamente toda la obra gira en torno a él. No gira en torno a Sukuna, no gira en torno a Itadori, gira en torno a él y a Tengen, porque prácticamente todo lo sucedido en Jujutsu Kaisen es culpa de Tengen. Pero sí, el resto de tramas y todo lo que se abre es a partir de Gojo también. O sea, Gojo prácticamente es el protagonista de Jujutsu Kaisen. Porque si tú te dicen en Jujutsu Kaisen, el primer personaje que piensas es en Gojo, no piensas en ningún otro. Pues el peso del personaje, a pesar de que murió, pues siguió manteniendo su vigencia y su importancia en la obra. Entonces, sí, para mí el personaje principal de Jujutsu Kaisen es Gojo, aunque no sea mi personaje favorito, claro está. Ok, ¿tú piensas lo mismo, mi estimado Laurio? Más o menos, o sea, sí estoy de acuerdo con lo que dijo Corvo. Yo siento que Gege hizo ahí una mezcolanza medio rara, porque en una parte del manga, no recuerdo en qué parte, pero yo decía, es que siento que estoy leyendo Hunter x Hunter por unas cosas que hacía Gege antes de que se volviera loquito y empezara a hacer cosas malas. Pero yo decía, bueno, siento que Gege con lo de Itadori, Goyo y Yuta está intentando hacer algo así de, sí, Goyo es el principal, pero también va a haber momentos que Yugi tenga protagonismo, luego Yuta, y luego ya le valió y nada más metió por meter. Pero sí, prácticamente Goyo sería el prota. ¿Por qué creen que esto pasó? ¿Por qué creen que el personaje que no debía ser el personaje principal tuvo tanto desarrollo cuando se supone que la obra iba dirigida hacia Itadori, Megumi, Novara, etcétera? ¿Por qué creen que ese personaje tuvo tanto si realmente la obra no trataba de él? Creo que fue así porque Gege en un principio quería remarcar lo que era el epítome del poder en Jujutsu Kaisen. El tipo, pues aunque no lo diga, aunque bueno, ha tirado las indirectas de que el personaje le desagrada, aunque mucha gente quiera negar lo que no, pues terminó, digamos, dándole desarrollo indirectamente, quizás buscando la manera de causar desagrado en los espectadores, porque ustedes se dan cuenta, la mayoría de veces la que se refieren a Goyo dentro de la obra es siempre como una persona irresponsable, como un mal maestro, como una mala persona, cuando vemos el lado del personaje y te das cuenta de que no es así, o sea, siempre se buscaba tirarle lo malo a Goyo y la culpa de todo a Goyo. Eso hizo que pues, de todo el enfoque se fuera hacia él y pues tuvimos ese resultado que tuvimos ahí. Yo hago muchas similitudes en este caso con Goyo, de la misma manera que Rorschach, sí, que se llama así, el de The Watchmen. Ustedes saben de que Alan Moore odiaba mucho al personaje, que porque era ultraconservador, que era racista, bueno, ya saben la palabra cómo termina y un poco de cosas. Era tanto el hate que le hacía a ese personaje que que terminó volviéndolo prácticamente el mejor de su obra por el desarrollo del trasfondo y que la gente pues terminó empatizando con él porque habían, digamos, cosas que en las que uno puede estar de acuerdo y que él tenía razón. Entonces creo que lo mismo pasó con Goyo. Ok, ok. Verás, hay algo que dijiste que es muy cierto, que a veces cuando tú odias a un personaje, porque así es como lo decía Gege, odio, entonces aquí es donde tú dices que, ok, ¿qué pasa? ¿Por qué le está dando un desarrollo tan bueno al personaje?
Y aquí está también donde uno dice, si a este le está dando un buen desarrollo, ¿por qué al que le gusta no le da un excelente desarrollo? Aquí tenemos a Itadori, que no es lo que esperábamos al final. En este caso, mi estimado Leorio, ¿tú qué esperabas de Itadori, que en este caso era el protagonista de la obra? Pues la verdad es que no sé qué piensa la demás gente genuinamente de Itadori, nunca oí nada malo y la verdad es que no me molestó cómo acabó. O sea, siento que Itadori, pese a todo lo malo que pueda tener el final, decepcionante, como le quieran decir, Itadori siento que fue el único que sí acabó bien, por así decirlo. Tuvo muy buen desarrollo, en mi opinión. Y pues el personaje fue consistente hasta el final. O sea, la parte en la que a lo mejor, no sé, suena muy tonto, o TikTok ya me frió el cerebro con sus edits, pero la parte en la que le dice a Megumi lo de sin ti me siento solo, y Megumi lo ayuda, no sé, me gustó mucho, y que acabó bien. O sea, al final, los últimos paneles donde sale que le dice que a otro hechicero que se recupere y venga a la academia un día con ellos, pues fue consecuente con lo que le dijo de su abuelo, de ayudar a los demás. Y al final se detonó a Usawa en los epílogos, así que por mí todo bien. Bueno, Bueno, Itadori sí, él es mi personaje favorito en Jujutsu Kaisen. O sea, sí, el personaje estuvo bien desarrollado. Diría que después de... Él es el segundo personaje mejor desarrollado después de Gojo en Jujutsu Kaisen. Esa es la realidad. O sea, que sea mi personaje favorito, no voy a negar de que el orden de las cosas aquí. Pues sí, o sea, Itadori sí tuvo su buen cierre, pues se detonó a la tipa esta, como mencionó el compañero Leorio aquí, y pues sí, todo bien, todo chévere con Itadori. que, mira, ahí es donde muchos dicen que, como abordamos otra vez, se supone que al no ser el personaje principal, al no ser el personaje del momento, Goyo se llevó todo esto y también en este caso se llevó todo esto su amigo, en este caso, Suguro Geto. Se supone que Suguro Geto se volvió malo porque en este caso él sufrió la pérdida de alguien a través de un personaje. El personaje que muchos en su momento admiraban porque pues el poder, la técnica que tenía, etcétera. Pero muchos dicen que este motivo por el cual él se volvió malo no tiene ni relevancia y no tiene una base fundamental para decir, ¿sabes qué? Es válido por lo que él se volvió mal. ¿Ustedes qué opinan acerca de esto? Mi estimado Álvaro, ¿qué opinas? Pues en este caso yo concuerdo con eso. La verdad siento o sea, al principio cuando lo vi dije, bueno, pues sí, se hizo malo, tiene sentido, pero a medida que pasaba el tiempo y que lo volví a ver, como que cada vez lo veía más tonto la razón por la que se hizo malo, porque, a ver, yo puedo entender que la gente le empezara a desagradar, pero no lo vi lógica, porque Geto era un personaje que te lo mostraban como alguien calmado, inteligente, que pese a todo era alguien muy recto. Entonces, cuando Goyo le dice, oye, que está que le dice, oye, y si nos desvivimos a todas estas personas, Geto es el único que entiende de que, oye, no, porque estas personas pues son gente que fueron controladas por una secta, o sea, no están bien de la cabeza. Y luego yo siento que se le fue su novio y se empezó a deprimir y empezó a hacer cosas que no. Pero de eso a que, por ejemplo, desviviera a sus padres y dijera, es que no es mi única familia ahora, se me hacía una estupidez enorme, aunque tengo que decir que su escena enfrente del KFC, cómo me hizo llorar. Okay, okay. Mi estimado Corvo, ¿tú hubieras preferido que este personaje, en vez de villano, se hubiera vuelto un héroe en la obra de Jujutsu Kaisen? Creo que sí hubiera sido bueno de que el personaje hubiera alcanzado su redención o por lo menos que pagara, no sé, siendo encerrado dentro de la escuela, una cárcel dentro de la escuela de hechicería y no ejecutado directamente porque, digamos, su técnica de manipulación de espíritus malditos es demasiado útil.
Eh, el personaje sí daba para más. Siento que fue un error que lo hubiera matado en Jujutsu Kaisen 0 y nos hubieran traído uno de los personajes más tontos, uno de los villanos más tontos que he visto en una obra, Kenjaku, a través del cuerpo de él. Creo que si iban a hacer eso, y no debieron haber matado a Geto. Aunque, así como dice Leorio en cuanto a sus motivaciones, de por qué se volvió malo y eso, en un principio, pues, tiene razón, pero de que quiera vivir a todo el mundo, pues ya era demasiado radical. O sea, simplemente se debió haber alejado del mundo de la hechicería. En cuanto al hecho de listo, el tema de la separación del KFC, un dato curioso aquí es que Goyo no entendió la razón por la cual Geto se fue y terminó pensando de que era por temas de poder. Entonces, ahí Goyo la cagó también. Ok. Mira, hace quizás 2, 3 meses yo leí algo que escribió y me dijo, si Geto, en este caso, hubiera sido el cuerdo y Goyo hubiera decidido ser el malo, la obra hubiera tenido un mejor final. Y yo me quedé pensando, puede ser algo válido, ya que en este caso Goyo no tenía la inteligencia ni el criterio que tenía Geto para hacer las cosas. A pesar de que él era un Shikigami, sabía controlar muy bien y pelear muy bien cuerpo a cuerpo, pero Goyo era como que más relajado y era más emocional. Entonces siempre la gente como que en algún momento pensó, ¿y qué hubiera pasado si? ¿Ustedes qué creen que hubiera pasado si los papeles se hubieran invertido en la obra? Ya que tocamos estas partes de qué hubiera pasado si. Mi estimado Corvo, ¿qué piensas acerca de eso? Goyo hubiera acabado aniquilado a toda la humanidad. O bueno, no lo sé, porque digamos, ¿qué tal si Estados Unidos ven la amenaza que Goyo y deciden dispararle, no sé, misiles nucleares para acabar con él? Es posible, digamos, de que la explosión le hiciera algún efecto, y si no le hubiera hecho efecto, le hubiera matado la radiación, no sé, pero que posiblemente Goyo si hubiera sido una amenaza gigantesca y que prácticamente, bueno, casi imposible de detener, por así decirlo, ya exagerando. Entonces creo que sí, Goyo hubiera sido más efectivo. Ok, mi estimado Leorio, ¿piensa lo mismo? Sí, es que genuinamente, bueno, por unos comentarios de Gege, yo recuerdo que dijo algo así como que cuando Goyo le dice eso a Geto de desvivir a los del culto, dice que en ese momento Goyo hubiera hecho cualquier cosa que Geto le hubiera dicho. Yo siento que, perdón, yo siento que si Geto sí hubiera tenido la inteligencia para dialogar con Goyo, intentar convencerlo, pero en caso de que no, Goyo ni se lo hubiera pensado, hubiera empezado a lanzar púrpuras a la ciudad sin pensar en estrategia o así, hubiera empezado a hacer su plan. La escuela de hechicería se hubiera movilizado y yo siento que sí lo hubieran podido sellar, pero ya que hubiera hecho una destrucción enorme. Y en caso de que no, veo muy difícil que Goyo se hubiera intentado, se cargara a Geto. Lo quería demasiado como para hacerlo. Y puede que de alguna manera sí hubiera podido detenerlo, pero ya cuando el daño hubiera sido irreversible. Esas son perspectivas muy interesantes porque es cierto. E incluso entre ellos mismos, sabiendo de que quizás uno estaba arriba del otro cuando en poder o inteligencia, pues se respetaban. Incluso el mismo Goyo cuando vio lo que le hizo Yuta y todo esto, pues él tuvo que darle el golpe final, si queremos verlo así. Entonces sí es como que, mira, Kenjaku, en este caso, hablando de Kenjaku para mí no tiene propósito más allá del que te explica unas cositas y pues está en el cuerpo de Geto y así. Y eso también te lleva a entender que quizás el autor obviamente tiene fallas. Como dicen muchos, incluso el mismo sistema de poder tiene fallas y huecos en los cuales tú no entiendes el por qué funcionan estas cosas. Por ejemplo, ustedes pueden decirme acerca de algo del sistema de poder que digan, ¿sabes qué? Esto no tiene ningún tipo de explicación.
Sí, el tema de la tercera persona en los choques de dominio. Fíjate que cuando Megumi hizo choque de dominios con Dagon en Shibuya, el golpe seguro en el choque de dominio se canceló, y el mismo Dagon nos menciona de que el golpe seguro, el choque de dominio estaba en un tira que jale. O sea, no había manera de que el golpe seguro estuviera afectando, y por lo que, entre comillas, los aliados de Megumi estaban a salvo alrededor. Cosa distinta ya cuando tenemos el enfrentamiento entre Gojo y Sukuna, donde estos hacen un choque de dominios y Sukuna de vez en cuando exponía a Megumi como tercera persona a los efectos del vacío, cosa que no tiene sentido porque es un choque de dominio y la tercera persona pues es para que no le estuviera afectando nada de eso, es porque ahí claramente el narrador nos decía que los golpes asegurados se cancelaban. Entonces, la verdad es que no sé exactamente qué sucedía ahí. No sé si a Gegaku también se le habrá olvidado. ¿Quién sabe? O de pronto aplicar una regla distinta. No, que como era el alma estaba dentro del cuerpo de Sukuna, era un alma y tal, pero igual, o sea, el mismo manga, las mismas secuencias nos explican de que prácticamente Megumi era un individuo aparte, o sea, era una tercera persona, no tenía por qué estar bajo efectos del vacío ni nada por el estilo. Entonces, no sé. Ese es el problema que tengo. Ok, mi estimado Leorio, algo que tú digas, ¿sabes qué? Esto lo he visto y leído en el manga y en el anime y no tiene ningún tipo de sentido. Sí, y es relacionado con lo de los dominios, pero que al final, en las páginas finales, Gege quiso como justificarlo, y lo justificó bien, pero lo justificó muy tarde, que es lo del dominio simple. Porque una vez que te pones porque en los capítulos finales, cuando van con la hechicera que tenía monopolizado los dominios simples, que era una escuela, que te hace un contrato y todo para que tú no los pudieras enseñar si no era alguien que estuviera en la escuela y que sea el mismo contrato, te explican y tiene sentido, pero lo explican demasiado tarde. Porque en toda la obra dices, pero es que, ¿por qué, por ejemplo, no sé, cuando No pelean lo contra enseña. Dagon? Ajá, sí, ¿por qué no lo enseñan? O sea, Miwa, yo pensaba, por ejemplo, al principio, bueno, pues será algo que si tú no tienes habilidad como Miwa, pues Miwa tenía el dominio simple y tuvo suerte de tenerlo. Kazukabe tampoco tenía una habilidad, por así decirlo, solo controlaba energía maldita y sí tenía dominio simple. Entonces, yo decía, bueno, pues a lo mejor si no, tu habilidad es tener un dominio simple, pero luego veías que Rey Star tenía la cesta de mimbre y los otros personajes decían que no, que eso lo puede hacer cualquier persona, y era como que, a ver, pero entonces, ¿por qué se me da el nombre? ¿Por qué cuando pelearon contra Majito, personajes como Nanami no lo usó si era un hechicero que llevaba un montón de tiempo y era bastante bueno? Está bien que nunca consiguió su dominio, pero el dominio simple tampoco era para tanto. Si mi igual lo podía tener, ni modo que él no. Entonces, yo siento que Gege, para justificar ese tipo de cosas, al final tiró eso, que no está mal justificado, o sea, toda la justificación que le dio lo veo muy bien, pero lo tiró al final. Y yo siento que eso es como decir, ¿sabes qué, mi loco? No tenía cómo explicarlo y te lo explico ahorita para que creas que no es un agujero. Ok, ok. Esos agujeros argumentales, esos, como tú dijiste, esos huecos así, de alguna manera tienen algún tipo de validez, porque tú mismo lo dijiste, quizás no encontraba la manera, mejor dicho, el momento en el cual él podría explicar esto y como que, a ver, ¿cómo te lo explico? Déjame buscar alguna referencia, algún lugar. ¿Ustedes creen que es correcto permitir que estas cosas pasen en una obra o creen que como tal, si hay algo que no está completo, no debería de usarse? ¿Qué piensan de eso? Bueno, yo considero que el tema de los huecos argumentales es algo que tiene todas las obras. Hay unos que importan, otros que no importan, pero es que el tema con Jujutsu Kaisen es que los huecos argumentales acá sí importan. O sea, no puedes abrirme una trama, no puedes abrirme, no sé, algo y luego, o sea, simplemente dejármelo a deriva, porque prácticamente lo que abre Gege ahí en cuanto a esos temas de historia, de lore, pues son cosas muy importantes que pueden aportar mucho a los personajes.
Pero no, él simplemente abre y los deja así o los cierra simplemente con unas pequeñas palabras como ¿por qué Tengen no le dijo a toda la escuela de hechicería que Kenyaku era una amenaza? No, pues porque Tengen no se mete en estos asuntos. Y luego Tengen pidiendo la ayuda a los hechiceros, ya cuando Kenyaku estaba tocando las puertas de su casa. O nuevamente el tema de los militares. No, que traes a los militares, que para que aporten no sé qué tal. Y entonces al final Kenyaku dice, no, es que los militares se retiraron porque tuvieron baja ya, no, o sea, simplemente desaparecieron y no se los volví a ver más, sino hasta el final de la historia, cuando decía que Maki y el resto de hechiceros iban supuestamente a rescatar a los hechiceros que los militares se habían llevado, cosa que fue imposible, pero ajá. Ok. Mi estimado Leoro, ¿qué opina de esto? Sí, es que yo tuve curiosamente, ahí sí, eso sí me cayó en mi primer video de Jujutsu Kaisen, bueno, en mi segundo. Sí me hablaron de eso, porque cosas que yo pensaba que eran agujeros de guión, me dijeron, no, es que esas son conveniencias. Para el caso, para mí es lo mismo. Es peor. Ajá. Por ejemplo, yo siempre he dicho, y lo dije en ese video, a mí Fune, lo de Maki, bueno, no Maki, perdón, Novara, Gege la tuvo que sacar, porque si no Goyo ganaba. Incluso con con todo lo que le dio a su novio, porque por lo que vimos al final, Novara le pegaba con su habilidad al dedo de Sukuna y daba esos pequeños instantes que Sukuna se paralizaba, y como Goyo le metieron púrpura, ahí quedaba. ¿Qué pasa? Te la tengo que sacar, la tengo que quitar de la historia para que no esté esa pequeña ayuda y no me digan que por qué no se usó. Igual con lo de los dominios. No te lo voy a explicar por qué porque no tienen esta habilidad o no la empezaron a aprender todos cuando pudo salvar muchas vidas, para que para poder hacer estas peleas o así sin interrupciones. Porque si no, pues o se arruina o a lo mejor no queda tan épico. Entonces, yo sí siento que si bien todas las obras lo tienen, y lo entiendo, pues no sé, como que Gege nunca o no le importó o realmente se le pudo haber olvidado perfectamente, pero pues ya no hay nada que se pueda hacer, el manga ya terminó y no se puede corregir de ninguna manera. Mira, ahora que tocaste el tema de Novara, tienes razón, ella la sacaron porque era un personaje extremadamente roto. Aunque dijeran, no, que era una hechicera de segundo, ¿este es de segundo grado? Sí, de segundo grado, así que la habilidad de Novara estaba asquerosamente rota, mi hermano. Y es que aún así sacándola, todavía está el factor Yuta. Sí. Yuta podía hacer que Rika, no sé, se le comiera un dedo a ella, a Novara, y luego en puntos claves, ¡pam!, martillazo en el asterisco a Sukuna en puntos claves del combate. Aunque claramente Yuta para hacer eso pues tiene que manifestar a Rika, pero o sea, 5 minutos es demasiado tiempo para todo lo que se llevó el combate entre Goyo y Sukuna. Entonces digamos, espérate un momento. Entonces digamos que Sukuna, antes de que le lanzara el partemundos a Goyo, ¿qué tal si Yuta hubiera mandado, no sé, una resonancia a Sukuna en ese momento antes de que lo lanzara? Pues Goyo se lo hubiera comido yo, aunque Goyo puede esquivar el ataque, pero ya fue conveniencia de la trama que el tipo se quedara ahí y lo partieran en dos. O sea, Gege, no sé, este mangaka de los, no sé, Gege no me agrada como mangaka, la verdad. Sí, de hecho, me hiciste acordar eso, se me había olvidado, que esa cosa de que, ¿por qué Yuta no se comió un pedazo de Novara? Como que lo intentó justificar Gege también en las partes finales, ya que acabó todo, y Yuta dice algo así como, no recuerdo qué dice, pero dice, no, es que cómo lo voy a hacer, no hubiera funcionado. Y es como, ¿cómo que no hubiera funcionado? Claro que hubiera funcionado. Porque aparte, a Novara nos la vendían como que ya la habían desvivido.
porque en unos paneles, cuando piensan en todos los personajes que habían muerto en ese momento, salía ella y los demás también, o sea, ya estaban confirmados, nada más de ella no sabíamos nada. Y en ese último momento la trae Gege, y es como de, no, Gege, ya no te creo. Demasiadas conveniencias de guión al final. Metiste un personaje del cual me iba a esperar más para hablar, pero pues ya lo metiste. Yuta. Chihuahua. Ni modo. Tiene un propósito realmente Yuta en la obra, porque aquí es donde nos ponemos serios en cuanto. La película fue para traerte a un personaje que se supone que al principio tú pensabas que había tenido la más mala de las suertes al tener una maldición de este tipo, que quizás iba a morir porque se iba a enfrentar contra el amigo de Goyo que se supone que estaba casi a su nivel. Y luego te dicen de que no, pues este es un descendiente lejano de Goyo, cosa que pues le da un plus ultra inimaginable. Entonces, aquí es donde muchos decían que esto ya era como que muchas conveniencias del guión y más cuando él podía duplicar varias o quizás todas las habilidades o técnicas malditas que tenían los demás. Entonces tú decías, ok, mi amigo, pues ¿qué más le puedes poner que vuele? Pues ya casi volaba, mi estimado. No, Entonces, aquí sí volaba. Sí volaba. Mira, con decirte de que cuando yo vi que él apareció en la pelea de Sukuna, yo me quedé, ya, ganó, o sea, no hay problema, o sea, porque así yo lo veo como el counter perfecto. Esa es mi estimación. ¿Ustedes piensan que igual Yuta es como que ese counter perfecto para las situaciones en las cuales estamos de Jujutsu Kaisen? No, realmente el personaje fue como que mételo y ver qué pasa. Yuta sí se pudo haber cargado a Sukuna en el capítulo 251, cuando entre Yuji y Rika lo atraparon a Sukuna, y Yuta pudo haberle volado la cabeza a Sukuna. Pero todos sabemos de que la misión de ellos era rescatar al inútil de Megumi. ¿Por qué? No sé. Porque prácticamente no aportaba a ese sujeto nada. Y discúlpame, Leorio, pero yo soy hater de Megumi. En cuanto a Yuta y su aporte, yo ese personaje yo lo siento como... Él era mi personaje favorito, pero lo empecé a ver... no sé si ustedes conozcan a Stanley Marsh de South Park. Sí. Bueno, yo empecé, no sé, de un momento a otro estaba viendo South Park y veía las ocurrencias de Stanley y dije, no, maldita sea, o sea, este sujeto... O sea, me recordó a Yuta, o sea, sabes que Stanley siempre salía con... Se fue Leorio. No, aquí ando. Bueno, y yo veía que este sujeto, o sea, las ocurrencias que tenía, o sea, me recordó todo el combate final contra Sukuna. O sea, el tipo se sacaba unos planes que eran alocados, pero que al final de cuentas, por la incompetencia de los mismos hechiceros, pues nunca se concretaba. Lo que terminó matando mi gusto por ese personaje, por Yuta, que era mi segundo personaje favorito, fue la mamada esa que sacó utilizar el cuerpo de Goyo. O sea, ahí me demostró el discurso que le dijo a sus amigos sobre tomar el cuerpo de Goyo, lo inconsistente y lo contradictorio que era el personaje. O sea, por un lado se preocupaba porque todos veían a Goyo como un arma, pero el tipo terminó utilizando el cuerpo de Goyo como un arma. Y yo considero de que hay cosas en una obra que por que se puedan hacer no significa que lo debas hacer. Entonces, ese discurso humanista que querían aplicar contra Goyo, Yuta lo terminó borrando al utilizar el cuerpo del albino, para que al final de cuentas pues prácticamente no hiciera absolutamente nada contra Sukuna. O sea, listo, evitó de que Sukuna pudiera expandir su dominio, destruyéndole el cerebro, destruyéndole la técnica otra vez, bla, bla, bla. Pero en primera instancia Sukuna no tenía por qué expandir dominio porque el tipo no tenía la producción de energía maldita necesaria para hacerlo. O sea, simplemente el aporte de Yuta en el cuerpo de Goyo fue cero. Fue un relleno es un relleno, para que seamos sinceros, eso fue un relleno de ahí nomás, porque patata. Mi estimado Loro, ¿piensa igual? Comente. Es que, disculpen que me desapareciera ahorita, es que me teletransporté y volví. Es que, o sea, estoy muy de acuerdo. Yo tuve una conversación
con unos amigos cuando estaba el manga en emisión en esas partes, de que a mí también se me hacía una... O sea, yo no entendía por qué Yuta se metió en el cuerpo de Goyo, porque yo decía, bueno, a lo mejor así va a pelear mejor, pero no, yo veía cómo le estaban dando una paliza incluso así, y decía, entonces, ¿para qué lo hizo? Y también no sé, no le vi sentido, o sea, no sé exactamente qué quiso hacer Gege. Y que yo recuerdo, bueno, sí, para ese punto ya se habían desvivido a Kenyaku muy tontamente, lo veo yo. Pero no sé, o sea, ya eso es parte, o sea, yo siempre pensé que Yuta iba a ser el prota, porque tenía todo para ser el prota. Yo no pienso que haya sido un vendehumos. Por ejemplo, en los juegos de la muerte, porque se enfrentó a dos personajes fuertes y sí venía desviviendo maldiciones y un hechicero fuerte. Pero por eso mismo yo decía, bueno, pues si nos están explicando que ahora puede duplicar habilidades y vemos que se agarró unas buenas habilidades en ese momento, yo no veía cómo perdió contra Sukuna y yo genuinamente cuando Sukuna lo corta, yo pensé que lo había partido a la mitad, no recuerdo si sí lo partió a la mitad o no. Sí, lo partió. Sí lo partió. Y yo decía, pero no entiendo, o sea, nos acabas de presentar su dominio, que es muy bueno, que su dominio hasta eso, el hecho de que no puede elegir habilidades y que, por así decirlo, tenga esa restricción, lo veo bien, lo veo coherente, pero ya después sentí que no hizo nada, o sea, sentí que lo estaban humillando nada más y dije, ¿ya para qué? O sea, ya, yo genuinamente pensaba, Yuji se va a detonar a Sukuna, ya todo lo demás es relleno. Mira, es que la pelea de Sukuna, eso da pero antes de meternos a eso, porque hay muchas cosas ahí, hay algo que dijiste que es muy cierto en cuanto a lo que es el personaje, en este caso de Yuta, que yo no sé si Gegel lo hizo a propósito o realmente no sabía cómo poner a los personajes, pero yo lo pongo así. Para mí, 3 personajes pueden haber sido protagonistas. En este caso, Megumi pudo haber sido uno de ellos. Es que Itadori pudo haber sido. Megumi iba a ser el protagonista de Jujutsu Kaisen, pero es que el personaje es tan insípido y tan basura que los editores le dijeron a Gege, no, o sea, eso no sirve. Imagínate, o sea, él ya tenía como tal previsto, yo no sabía eso, gracias por la información, Corvo, o sea, yo no sabía que eso ya estaba en la mente. Y aquí es donde tú te quedas así pensando de, oye, no manches, ¿por qué es posible que siendo el que iba a ser el protagonista pase por esto? Entonces, aquí es donde yo les pregunto, si tuvieran que elegir literalmente entre quitar y poner un personaje de la obra, no importa quién, no importa si es el protagonista, no importa si es Goyo, ¿qué personaje quitarías y aún así la obra seguiría como si nada? Ejemplo, mi estimado Lori. Prácticamente, bueno, la brujita, que como digo, ni me acuerdo cómo se llama, Momo. es Momo. Hay otro hechicero que cuando les preguntan, que esto también lo vi bien irrelevante, pero cuando preguntan en un capítulo quién sería el hechicero más fuerte sin contar a Goyo, mencionaban a uno que nunca salió, que nada más creo que hay un dibujo por ahí que hizo Gege o quién sabe qué. Usami, que yo digo, ¿para qué lo mencionas si no lo vas a poner ni nada? El que era igual, que bueno que está Corvo aquí porque a mí se me olvidan los nombres. El que era discípulo de Nanami, bueno, que Nanami lo iba a ascender, que tenía estas técnicas como de animales, que usaba un pasamontañas negro. Y no tenía mucho potencial, tenía técnicas que se veían interesantes y no hizo nada. No hizo nada y nada más le dieron unas palizas de ahí. Y ya de ahí en la pelea final, lo único relevante que hizo fue lanzar el arma de Nanami a Sukuna. Pero hay muchos personajes que los quitas y la cosa hubiera sido la misma. Kazukabe medio le dio pelea a. Medio ganó tiempo, pero también la amiga de Goyo, que era doctora, igual lo único fuerte que hizo fue trasplantar el cerebro de Yuta al cuerpo de Goyo, pero fuera de ahí, la mayor, Utahime también, el viejo Gakuganji,
son personajes que ya después nada más están ahí por estar. Ok, mi estimado Corvo, ¿qué más agregaré a la lista o ya está completa? Wow, prácticamente casi todos los secundarios tú los quitas y no aportan nada. O sea, están ahí porque, no sé, o sea, interacciones Kaizen entre comillas, o sea, y lo chistoso es, le dicen interacciones Kaizen es porque precisamente no hay interacciones, o sea, un montón de secundarios ahí que literalmente, o sea, simplemente son, por así decirlo, técnicas con patas. Y son técnicas que solamente se explican una vez y luego nunca más se vuelve a hacer énfasis en eso. O sea, sí, cualquier personaje secundario que son en su mayoría lo puede sacar de la obra y simplemente no siente su ausencia. En eso tienes mucha razón. En eso sí tienes mucha razón. Y aquí también es donde la pregunta toma otro sentido. ¿Qué personajes ustedes dirían que merecen incluso su propia obra? ¿Cuáles son el que tú dices, sabes que este brilla por sí solo y aquí me lo están opacando con los personajes principales? Un personaje así. Un personaje así. La verdad es que de Jujutsu, un personaje que tú digas que pueda servir como para su obra independiente, pues la verdad es que ninguno. Solamente Goyo, por el tema del arco de inventario oculto. Si tú sacas el arco de inventario oculto y lo tomas y lo vuelves una obra aparte, sin que se conecte nada con Jujutsu Kaisen, que sea una línea de tiempo alterna, pues prácticamente funcionaría espectacular. O sea, funcionaría por su propio rumbo. Pero de ahí en más que uno pueda sacar un personaje y decir de que funcione por aparte, pues no, o sea, prácticamente los personajes están congelados en el tiempo. Es que ni siquiera sacando a Yuta y metiéndolo digamos, en ese lapso de tiempo en el que estuvo con Miguel en África, el personaje simplemente... Sabemos que en un año pues se volvió un hechicero de guerra especial nuevamente, porque ustedes saben que había perdido prácticamente sus poderes al final de Jujutsu Kaisen 0, pero prácticamente en ese lapso de tiempo que estuvo con Miguel, el tipo no tuvo técnicas, no tuvo nada, o sea, simplemente no, o sea, se quedó congelado en el tiempo ahí. O sea, no hay personajes aparte de Goyo que puedas sacar tú de la obra y que funcione aparte, no, para mí no hay. Mi estimado Laurio, ¿piensa lo mismo que Corvo o tiene algún personaje que podamos rescatar de aquí? No, totalmente. La verdad es que incluso, o sea, yo he pensado de que no, es que si a Yuta le dieras el protagonismo y por ejemplo que no existiera Yuji o que se le destinara algo solo a él, está demasiado roto, entonces tienes de dos. O creas un villano sacado de la nada muy fuerte, porque las maldiciones como tal, a pesar de que pueden ser muy fuertes, pues no tienen, por así decirlo, una personalidad, son como, bueno, fuera de las, como las que vimos ahí, ajá. O sea, fuera de unas pocas, entonces no le vería sentido. Lo único que sí es que tienen secundarios que pudieron ser buenos, muy buenos. Si acaso hubiera algo que quisiera ver sería un Yuji que hubiera salvado a Junpei, que sí se lo hubiera llevado a la escuela de hechicería y ver cómo avanza junto con Novara, y los demás, y los de Kioto también. O sea, ver más desarrollo. Siento que ahí sí se podría sacar algo extra, pero que alguien individualmente no. Amelo de Junpei, sí, la verdad. Amelo de Junpei. Me gusta mucho el personaje. Amelo de Junpei, sí. Creo que ese es uno de los personajes que creo que no debió morir. Uh-huh. El personaje daba para más y para ser, digamos, hasta el mejor amigo de Itadori, porque el tema con Fushiguro, que fuera su mejor amigo, pues no. Junpei funcionaba mejor. Sí, de hecho hay una cosilla ahí. Ajá, hay una cosilla ahí con lo de Junpei que hay, no sé en dónde salió este dato, pero como digo, TikTok a veces me fríe el cerebro con estas cosas, en el que según Goyo un día estaba invitando, que quería hacer un día de camping, y estaba invitando a todas las personas y todos le decían que no, que era molesto y todo eso, y al final se fue a acampar solo y se vio una imagen de él que creo que era un fanfic,
acampando solo, pero feliz. O sea, de bueno, pues nadie vino, pues yo quería hacer esto. Y decía un comentario lo de Itadori y Junpei si hubieran ido con él. Y yo digo, tiene toda la razón. Sí, O sea, es cierto. eran de los pocos que realmente querían, o sea, que no pensaban que Goyo era un idiota y hubieran estado con él. Entonces, esas interacciones, porque Goyo se sentía solo. Yo quiero creer que si hubiera pasado más tiempo, hubiéramos visto más interacciones con Yuji, o si Junpei hubiera estado, sí hubiera habido una diferencia en la visión de Goyo, o cómo lo percibía la gente. En eso tienes razón, y yo concuerdo con ustedes en que el personaje no debió haber muerto. Yo no entiendo, te lo ponían incluso en el opening, no me acuerdo si en el ending o en el opening, yo me quedaba, mira, gracias, tiene el uniforme de la escuela, va a seguir estudiando, a lo mejor Itadori le va a decir, ¿sabes qué, mi amigo? Algo tipo Naruto, no sé por qué me vino a la mente eso, como yo también fui como tú, algo así, y lo va a salvar, y van a tener más interacciones, pero cuando lo vi morir, yo me quedé, ¿qué hiciste, Gege? ¿Qué acabas de hacer, mi amigo? Porque lo que dijo Leori es muy cierto. Sin problema le hubieran dicho a Goyo, ¿sabes qué? Ahorita yo traigo los malvaviscos. No, pues yo voy a traer las historietas. Si hubieran estado ahí con el gran sensei haciendo de todo tipo de tonterías, ahora sí que el trío cómico. Y a veces me quedo pensando, como ustedes dicen, ¿qué hubiera pasado si no hubiera muerto? O sea, y es también otra de las cosas que te hace empezar acerca de muchos personajes. Y me quedé pensando en Majito. Majito era este villano que cuando te lo presentaron era poderoso, se enfrentó contra Nanami y la verdad que porque era muy inteligente no lo mató y te seguían diciendo que evolucionaba y yo me quedé, mi amigo, sin problema va a poder vencer a Sukuna. Y creo que esto lo hablé una vez con Corvo, creo que una vez lo hablamos acerca de el potencial que tenía Majito. Entonces yo aquí es donde les pregunto, ¿cuál hubiera llegado a ser el potencial que Majito hubiera tenido en la obra si Gege le hubiera dado el lugar que se merecía como villano? Mi estimado Logro, ¿qué piensas? Pues yo siento que Majito todo su arco y así estuvo muy bien. A ver, por ejemplo, a mí me hubiera encantado que Junpei sobreviviera y todo lo que conté, pero yo siento que si quieres presentar a un buen villano y presentar lo peligroso que es, no basta solo con decirlo, tienes que demostrarlo. Y el hecho de que Majito parecía que iba a ser ese personaje que demostraba interés por una persona, pese a todo lo que podía hacer, y que al final simplemente demostraba que sí lo era, lo traiciona y acaba con Junpei, y ni siquiera es como que lo hace explotar como luego lo hizo con Nanami, sino que simplemente lo dejó vivo el tiempo suficiente para que Yuji viera cómo se le iba la vida. Yo dije, wow, esta serie sí va a ser un Hunter x Hunter, o sea, va a ser parecida a Hunter x Hunter. El autor no va a tener problema con desvivir personajes importantes y bien, porque como tal sí te demostraba que Majito era un peligro y que no le importaba nada, pero ya después, con la parte final, cuando se ve a él hablando con Sukuna en esta dimensión rara, en el limbo, yo no sé cuál era la traducción correcta, por lo que yo entendí, Majito va a reencarnar sin recuerdos, porque no aprendió lo mismo que aprendieron los demás y no dejó ir. Pero como villano me pareció muy bien. Solo no siento que haya acabado mal ni nada, acabó como debía y que al final Kenyaku lo acabara traicionando y lo acabara absorbiendo en ese Uzumaki. Me pareció increíble, me encantó ese panel del manga. ¿Qué piensa usted, mi estimado Corvo de Majito? Bueno, voy a corregir un poquito lo de Leorio, el tema de los majitos en el limbo. No, él es el único que no va a reencarnar. De hecho, todos van a reencarnar menos él. Él precisamente por eso es que le grita a Sukuna que se volvió débil y todo eso, porque él era la verdadera maldición. El tipo es malo hasta la médula y no puede salir de donde está. Y de Majito, en cuanto a su potencial, digo que si el tipo hubiera vivido, no sé, un año, el tipo se volvió imparable, ni Sukuna paraba ese tipo. Porque fíjate que si el tipo está evolucionando sus técnicas, era un genio también el manejo del tema de los dominios, porque solamente bastó con que viera Goyo expandir su dominio por 0.2 segundos
y lo replicara, o sea, lo replicó y pues medio afectó a todo ahí. El tipo sí, o sea, podía crecer. Fíjate de que su técnica no funciona con gente que protege su alma con energía maldita o que tiene conocimiento total del contorno de su alma. Pero si ese tipo hubiera continuado con vida, seguramente hubiera encontrado la forma de omitir esa defensa, digamos, de que la gente supiera el contorno de su alma o que protegiera su alma con energía maldita. O sea, el tipo podía. El tipo estaba tan roto en una sola noche fue capaz de mutar a más de 10.000 personas sin siquiera cansarse. Es más, esta misma Nanami menciona de que tratar de vencer a Majito haciendo que se le acabe la energía maldita era algo irreal, porque el tipo tenía grandes cantidades de energía maldita y a su vez tenía una eficiencia abrumadora. El tipo podía spamear sus técnicas una y otra vez y pues no, que se cansara, pues, o que se quedara sin energía maldita, pues no se vio. Es más, cuando Yuji lo vence, el tipo todavía seguía teniendo más energía maldita. El problema es que ya no tenía más mutaciones porque estaba totalmente herido. Pero sí, o sea, yo considero que si hubiera vivido un año más, el tipo no, es imparable, no, nadie lo paraba. Vaya que me haces pensar mucho en los que hubiera pasado sí, porque esta obra hasta el momento nos ha mostrado qué hubiera pasado sí. No, que Y Jujutsu creo Kaisen que está para eso bastante, para los what if. sí, tienes razón. Un ejemplo, aquí siempre se nos muestra, se nos dice que las cosas ya están escritas, por ejemplo, lo dicen ahí, el final ya está escrito, pero la gente hasta el día de hoy sigue diciendo, no, si esto lo hubieran cambiado, si esta persona no hubiera vivido. Un ejemplo, Maki y su hermana, en este caso, muchos dicen que la lógica de que Maki no hubiera tenido energía maldita era como que a mi amigo, o sea, nada más que porque estaba viva su hermana, o sea, no, no había como que mucha lógica. Entonces era como que no, pues que eran gemelas y pues el simbolismo, más que nada al nacer, pues tienen este vínculo y tú, pero pues no tiene lógica, o sea, ¿por qué van a decir que una sí tiene y la otra no? Y luego cuando matas a una y a la otra desbloqueas su potencial, ¿por qué no hacerlo desde el principio? Si se supone que eso es. Entonces, hay como que muchas cosas a lo que la obra se presta y pues un ejemplo de esto y que me gusta ponerlo es Mecamaro. Yo sé que van a pensar lo mismo que yo, capaz algo mejor, pero Mecamaro sin problema hubiera podido acabar con varias de las maldiciones de grado especial. Tenía poder, un cuerpo nuevo en ese momento y tenía suficientes robots o marionetas en este caso, un ejército tan grande y muchos dicen, no era tan poderoso realmente. ¿Qué piensan acerca de esas personas que piensan que él realmente no tenía el poder para vencer a Sukuna? Bueno, para vencer a Sukuna, ahí sí no creo. Y para vencer a las maldiciones de grado especial, digamos Yogo o Majito, como lo vimos que fue harto, pues hasta el momento en el que estaba él, no lo creo. Si él hubiera vivido más, así con la nueva forma de su cuerpo y todo eso, y hubiera entrenado lo suficiente, hubiera mejorado más, considero que más adelante sí hubiera sido alguien de temer y se hubiera podido aniquilar a esas maldiciones de ese calibre, como lo son Hanami, Dagon y todo eso. Porque pues entrenamiento y tiempo y experiencia. Entonces, y además de que hay que tener en cuenta de que el mismo Kenjaku reconoció de que su cantidad de energía maldita y el manejo de ella era como le da un grado especial. Entonces, si él hubiera vivido lo suficiente, hubiera aprendido a manejar bien su energía maldita mejor de lo que está, el tipo fácilmente hubiera podido ser un grado especial y alguien de temer. Mi estimado Lauro, ¿opina lo mismo que el señor Corvo o tiene una opinión diferente? Sí. Lo único que a mí que me sacó de onda y fue después, fue el hecho de que se me hace muy extraño que genuinamente, bueno, que hubiera perdido, o sea, yo sí pensaba que sí le ganaba a Majito, tenía un plan muy elaborado y él prácticamente sabía que lo iban a traicionar, aunque Kenyaku dijo que era una lástima porque era muy bueno y lo podían seguir usando, pero lo que sí es que se me hace raro que haya perdido porque debía tener algún plan. O sea, el tipo sabía que le iban a traicionar, tenía los robots y aún así
no pudo dejar uno para que le fuera a avisar a Goyo dónde estaba o qué hacer. Entonces es lo único como que me saca de onda ahí, de que el tipo debía tener algún plan de que, no sé, voy a dejar este robot afuera programado para que en cuanto deje de recibir mi energía maldita, le avise a todos dónde está y que vayan por él. Y nada más empezar a, pues, a escapar o intentar poner una barrera o algo. El tipo tenía un montón de energía maldita, incluso dice lo de que llevaba almacenando energía maldita de años. Que eso también, como que luego no lo entendí porque parece que nadie más lo hizo. O sea, nada más Mekamaru sabía cómo almacenar energía maldita. Se necesitaba algo especial para eso, cómo lo añadió a una máquina. Fueron cosas que también nunca se nos explicaron, nada más fue como, pues sí, él la guardó. Lo cual también siento que pudo ser muy útil después, pero que igual como que no le dio importancia. No, fíjate que cuando mencionaste lo de Kenyaku diciendo que era una lástima, yo creo que si Mekamaru hubiera sido más listo, porque seamos realistas, a los personajes por conveniencia de la trama en Jujutsu Kaisen de un momento a otro te das cuenta de que actúan de manera irracional como si estuvieras viendo una película de terror. Una película de terror de esas de que los adolescentes toman las peores decisiones posibles cuando alguien en su sano juicio no lo haría. En Jujutsu Kaisen pasa lo mismo. El tipo con lo inteligente que era fácilmente pudo haber dejado un Mekamaru por fuera sin que se le cargue la energía maldita y seguirle la corriente a Kenyaku. Listo, me hiciste el voto vinculante, voy a trabajar contigo, o sea, engañársele, metérsele por ese lado. No simplemente seguir de altanero como estaba, o sea, porque era una tontería. Era una tontería eso. Y sabiendo lo peligroso que eran ellos dos. Entonces, lo mejor siempre, o sea, lo que tuvo Kokichi para evitar esa situación, para evitar su destino, fueron muchas. Tuvo muchas oportunidades para evitar el destino que tenía y facilitar las cosas, quizás incluso hasta evitar todo lo que ocurrió en Shibuya y que eliminara a Kenyaku desde mucho tiempo antes y que sin que sellaran a Goyo también. Entonces, eso es lo que opino. Vaya que las opiniones de esta plática me han sido muy buenas. Lástima que no pude grabar esto, pero fíjate que fueron buenos los argumentos que tomamos. Sé que en el argumento de la pelea de Sukuna van a ser muy buenos, pero gracias, mis estimados, por compartir este momento. Claro, ya saben, no se grabó, obviamente, pero pues qué bueno que compartimos entre nosotros estas opiniones que los fans nunca, guiño, guiño, van a conocer en nosotros. Pero ¿qué más ustedes podrían agregar? Si tuviéramos que darle un final a este no podcast, ¿qué más le podrían agregar a Jujutsu Kaisen que no les gustó? ¿Qué más le podría agregar a Jujutsu Kaisen? Prácticamente reestructurar toda la obra, mi hermano. Yo sé que eso se escucha como una falta de respeto al autor, que mucho respeto no le tengo, pero a Jujutsu Kaisen para que mejore habría que reestructurar todo el manga, prácticamente más de la mitad del manga. Digamos, Gege Akutami se ensañó demasiado en el tema de los juegos del sacrificio para que al final no quedaran en nada. Se ensañó mucho en el tema de que Megumi fuera el recipiente de su cuna para que el personaje al final solamente fuera ese recurso y no fuera un personaje en tal. Entonces, hay una de las cosas que siempre me molestó y fue el hecho de que Maki aniquilara a todo el clan Zenin. El clan Zenin daba para meterle lore al tema de Megumi y la relación con su padre, para darle crecimiento al personaje, al deconstruirlo, haciendo lo que él se vincule a su clan, el cual lo habían vuelto líder. O sea, ahí se prestaba para un buen arco y no simplemente que Maki aniquilara a todos. O sea, me parece un desperdicio, pero un desperdicio fatal. Y el tema de los clanes también se vio trabajar y pues al final pues ya es eso. O sea, si hay que algo que mejorar en Jujutsu Kaisen es prácticamente reestructurar gran parte de la obra y ya, y alargar mucho más, porque como dije, Jujutsu Kaisen va para 500 capítulos y no los 271 que se terminaron dando. Ok, mi estimado Lorio, ¿piensa lo mismo que el señor Koro? ¿Quiere agregar algo más? Yo pienso que Ogege ya no quiso chambear,
o bueno, no sabemos bien su estado de salud que ya ha pasado, y a lo mejor dijo, le voy a acelerar a esto, no sé cómo su autor lo dejó, a lo mejor después de lo de Togachi ya no se pusieron tan exigentes, pero pues yo siento que, pues yo vi Jujutsu Kaisen, me gustó lo que me tenía que gustar, ya terminó, no se puede hacer nada más que fanfics de Wattpad, y pues lo voy a recordar o sea, con cariño, o sea, Sí, sí, Yuji, sí. que era mi gallo, no me decepcionó, entonces yo me voy contento con eso, pero de que la obra tenía más potencial, pudo dar para más, incluso todavía, pues, o sea, Gege podría ahorita sacar lo siguiente que hizo Megumi, Yuji, Nobara, ya algo rotos, porque pues sí son fuertes, pero, o sea, todavía podría seguir. Es lo único, o sea, yo me voy con un buen recuerdo de, de lo que me gustó. Sí, sí. Vaya que son sueños los cuales esperemos que algún día alguien en un fanfic los pueda poner plasmados. No, no, ya están haciendo fanfics, pero no me están gustando. Pues hay que hacerlo de nosotros, porque la verdad que si el autor no nos da el final que merece la obra, nosotros vamos a dar el final que realmente lo merece.